Bien, buenos días estimados alumnos, ¿cómo están ustedes? Damos inicio a nuestra clase de eh, Derecho Registral de los días sábados. Sábados, para ser exacto, 17 de abril. Suena como un bonito día, ¿cierto? Eh, Siempre pareciera ser que el número 7 acompaña cierto grado de bonanza, ¿ah? Sobre todo de felicidad para los alumnos cuando obtienen este máximo rendimiento. Por eso los que les gustan los números saben que este número tiene, digamos, esa brillantez. No sé si sea cierto o no, pero bueno, suena bonito 17 de abril. Esperando que hayan tenido una buena semana. Obviamente que como país las cosas todavía no están muy organizadas. Eh, Tenemos ahí todo un debate parlamentario, ¿ah? Convocado por el 10% y que me imagino que ustedes como estudiantes de leyes eh, tienen su opinión al respecto, ¿cierto? Lo han visualizado, se han dado cuenta cómo funcionan las leyes, cómo funcionan los órganos del Estado, cómo funciona eh, la Constitución, ¿ah? Y me imagino que en ese sentido llegarán algunas conclusiones que muchas veces les deben parecer a ustedes mismos incómodas, porque tienen seguramente una visión de la ley y lo que están viendo es otra cosa. Pero ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los que trabajamos con la ley, ¿ah? Porque no solo trabajamos con la ley las abogadas y los abogados, también trabajan con la ley las personas que trabajan en tribunales, las personas que tienen que ver con la parte de las asesorías, que tienen que ver en el mundo jurídico, los departamentos legales, eh, el departamento, las fiscalías, qué sé yo, ¿ah? En el mismo órgano público, todo lo que se refiere al asesor jurídico. Muchas personas trabajan en vinculación con la ley. Y, y por supuesto, es ahí donde viene el punto de entender, entender la finalidad de la norma, ¿cierto? Cuando uno estudia la norma jurídica, y de hecho cuando uno estudia más, cuando estudia la norma en general, siempre se da cuenta que existen 4 elementos estructurantes de la norma, ¿cierto? La conducta regulada, la finalidad, la imperatividad que persigue, es decir, la obligatoriedad y la coercibilidad. Y así llegamos derechamente a la norma jurídica con este último elemento que la construye, que es la coercibilidad o posibilidad de aplicación por la fuerza. Pero antes de eso está el que la norma se pretende ser imperativa, obligatoria. Pareciera ser que ese es un tema que a veces nos incomoda. Por eso les decía yo que en el mundo nuestro uno aprende muy prontamente a entender que es así. Podría no gustarnos, pero la ley es obligatoria, ¿ah? Y yo me saco siempre como ejemplo. Donde dice 50, bueno, es a 50. Me guste o no me guste. A mí me gusta conducir invento. A mí no, a mí lo personal me acomoda mucho la velocidad baja porque no me gusta. De hecho, no me gusta conducir, lo hago muy poco. Pero cuando lo hago, bueno, si dice 50, 50. Pues si dice 80, 80. Vayan a ustedes a la autopista. Donde dice 80, la gente va a 100. Entonces quiere decir que lo básico no lo entiende. O sea, dice 80, no dice 85, no dice 90, dice 80. ¿Por qué no se cumple? Porque generalmente quien conduce discrepa, tiene sus propias verdades, sus propias visiones, pero la norma es bien clara, 80 y no más. Bueno, cuando uno trabaja en esto, entiende eso. Mejor dicho, debiera entenderlo, porque hay muchos que parece que no lo entienden, ¿eh? Pero por eso en las discusiones de cualquier ley en el Congreso, las discusiones que se dan en el plano jurídico, uno siempre tiene que tener presente esto. Podrá no gustarme, podrá ser que esto debiera ser modificado, podrá ser que esto en verdad es injusto, pero es la ley. Y así aprendimos que funcionaba. Si no me gusta, hay que iniciar proyectos para que eso se modifique.
si la encuentro injusta, es una complicación un poquito más amplia, porque en el derecho el justo es el equivalente de la ley, aun cuando la filosofía del derecho siempre nos lleve hacia los estudios, por ejemplo, de qué guía al derecho, ¿ah? Algo que está más allá de lo positivo. ¿Ah? Dirán, es que el profe es muy kelseniano, positivista puro. No lo sé, no lo sé. Creo que a esta altura de mi vida no estoy en ese plano de irme por algún tipo de corriente, pero entiendo que cuando uno ejerce, entiende que la única manera de que tengamos una convivencia sana es que aceptemos respetar la ley que en algún minuto nos dimos. Si el día de mañana hay que cambiarla, bueno, hay un congreso y se modifica. Y allí servirá de inspiración a lo mejor lo justo o injusto que es la norma presente. Pero mientras la ley esté vigente, es el justo al que podemos alcanzar. Ese es el punto. Ahora, cuidado, a propósito del tema que vamos a ver hoy día, cuidado con no hacer el esfuerzo de interpretar la ley hacia el plano de lo justo, porque eso también suele pasar. ¿Ah? La norma establece un criterio, establece un lenguaje normativo, pero ese lenguaje normativo tiene que ser interpretado también. Así que la función nuestra está también en eso. ¿Ah? El otro día conversábamos con unos alumnos de acto jurídico y veíamos cómo los conceptos van evolucionando a lo largo del tiempo. Moral, orden público, ¿ah? Que son buenas costumbres, que son estas normas módulos cuyo contenido lo da el tiempo y el espacio. ¿Ah? Entonces, también no hay que ser tan pasivo en ese sentido y ver si la interpretación cuadra con las circunstancias, pero no ir fuera de la ley, porque en ese caso entonces no estamos respetando lo que nosotros mismos hemos postulado que debe respetarse, si no, no estudiaríamos derecho. Derechamente no estudiaríamos derecho. ¿Mm? Porque si no somos capaces de respetar lo que nosotros decimos que debe respetarse, entonces quiere decir que ni siquiera creemos en lo que hemos estudiado. Bueno, es una visión, es mi perspectiva y por supuesto que siempre está la posibilidad de discrepar. Y eso es lo bonito, sobre todo en la universidad, ¿cierto? El debate. El debate, la tolerancia, el respeto, que parecen tan cliché, pero es así, es así. ¿Eh? Bueno, vayamos a lo nuestro. La semana recién pasada estuvimos viendo entonces el inicio de este derecho registral en lo que se refiere al sistema de adquisición del dominio, ¿cierto? Y en esa adquisición del dominio nosotros hemos dicho que existe esta figura institucional que es el título y el modo, dentro del cual para nosotros pasa a ser relevante el modo, porque es el que definitiva nos va a llevar en las unidades que siguen hacia el futuro a la parte del registro. Pero aquí tenemos que ir analizando qué modo nos conduce al registro. El primero de ellos dijimos que, bueno, estaba, digamos, todo lo que nosotros mencionamos a raíz del artículo 580, ocupación, accesión, tradición, prescripción, sucesión por causa de muerte y ley, que siempre todo lo puede. Pero hoy día nos vamos a enfocar en el primero de ellos, en la accesión, o sea, perdón, en la ocupación. Este es un modo de adquirir que no debiera ni siquiera suscitarnos la duda, ¿cierto? Porque tenemos el artículo 590 que nos señala que en virtud de la interpretación que se le da a ese artículo en cuanto a todas las tierras que estén dentro del territorio chileno son, si no tienen dueños, son del Estado, por el principio de la integridad territorial. ¿Ah? Claramente uno podría decir, no hay tierra sin dueño. O es un particular y estará inscrita o no inscrita, según la teoría que se siga más tarde, o es del Estado. Punto. No hay más opciones. No existe la cosa que no pertenece a nadie, ¿cierto? Que es el elemento básico de la ocupación. Entonces, se dirá, ¿por qué llegamos a este punto? Entonces, ¿por qué si existe un 590 tan clarito, estamos planteándolo como una posibilidad que nos conduzca al registro?
Bueno, el punto parte primero por una premisa básica, ¿ah? Y en ese sentido el profesor Peñailillo la menciona en su libro de los bienes. Porque lo que está garantizado en esa ficción, o real, no es una ficción, es una presunción que tiene realidad concreta, ¿cierto? Por un principio, como decimos, de integridad territorial. Eh, pero lo que la ley favorece aquí al Estado es el dominio. ¿Ah? En este caso se presume que el Estado chileno es dueño de todas las tierras que no tuvieran otro dueño al interior del territorio. Entonces, nosotros sabemos que frente a las cosas hay tres estatus jurídicos posibles: ser dueño, ser poseedor, ser merotenedor. ¿Cierto? A veces los grados uno le pregunta al alumno, ¿en qué posición se puede encontrar el sujeto frente a la cosa? Puede ser el dueño, puede ser el poseedor, puede ser el mero tenedor. Esos son los tres estatus en los que se puede encontrar, ¿cierto? Bueno, de estos tres estatus, en este caso, el artículo 590 está solo amparando uno. Está diciendo, si no hay dueño, el dueño es el Estado. Por lo tanto, podríamos encontrar a un sujeto en el segundo estatus, en el de poseedor. ¿Es posible la posesión? Bueno, el tema obviamente que tiene su matiz de discusión, pero si se dan los requisitos para poseer, no debiera uno encontrar inconveniente en ello, ¿cierto? Estableciéndose los requisitos. Recuerden, aquí no tengo que traer a colación, porque este es un curso que ustedes ya vieron, que para adquirir posesión no basta con que yo me instale y me tome una tierra, ¿cierto? Eso no está considerado, no está amparado en el derecho. Nosotros tenemos el artículo 700, ¿ah? Que nos habla precisamente en términos generales de la posesión y su concepto a la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Pero esta tenencia de la cosa determinada eh, tiene en su estructura dentro de nuestro código formas de acceder a la posesión. Ahí vamos a llegar a la posesión regular e irregular, y excluimos a las posesiones inútiles. Entonces, desde allí, y precisamente cuando uno se instala en el tema de la posesión, es cuando empieza a surgir la duda. ¿Por qué? Porque tenemos el 703. En el 703 están las definiciones de los títulos que nos permiten adquirir posesión, ¿cierto? Y entonces está el famoso título traslaticio de dominio, pero también están los títulos constitutivos, ¿ah? Esos títulos en los que efectivamente se adquiere posesión de inicio, ¿ah? Y no trasladada de un poseedor anterior, que por lo demás es un hecho que no es posible porque la posesión precisamente es un hecho, no es un derecho, ¿cierto? Pero sin embargo, se suele aceptar que el título traslaticio de dominio permite que quien ha tenido la posesión anterior y que tenga la posesión posterior las pueda unir, a conectar esas posesiones. No las pueden trasladar, no las pueden transmitir, pero las pueden conectar, ¿cierto? Para que no haya disolución de continuidad, ¿ya? Que se mantengan continuas. Pero el artículo 703 parte diciendo que en los títulos constitutivos para poseer está la ocupación. Y con eso abre el debate entre los autores. Porque si se puede poseer y no lo hace especificando qué tipo de bien voy a poseer, la norma queda abierta, ¿cierto? Si se especificara y uno dirá, no, pero es que es la posesión solo de bienes muebles. Uno podría interpretarlo armónicamente, haciendo un poco la alusión del artículo 22, inciso primero, diríamos, bueno, si existe el 590, el 703, cuando habla de los títulos constitutivos de dominio, no cabe otra posibilidad que estarse refiriendo solo a los bienes muebles. La ocupación no procede respecto de inmuebles porque ya tendrían dueños, pero nuevamente surge ese inconveniente, que el artículo 590 solo protege el dominio, no la posesión. Por lo tanto, alguien podría discutirle la posesión al Estado.
Entonces, al crear esa interpretación, que en el fondo desarma el 590, ¿ah? Teniendo presente estos tres estatus, entonces, sí, está bien, el 590 dice que el dominio no lo podemos discutir, nunca lo podemos discutir, pero sí podemos discutir la posesión. Entonces, lo conectamos precisamente con el artículo 703, entonces resulta que podríamos tener título para poseer un bien inmueble, eventualmente, siguiendo esta especie como de interpretación, ¿ya? Esta línea de interpretativa. Los autores, allí en este debate que se arma para la ocupación, precisamente abren y cambian la expresión de la posesión por el apoderamiento, ¿ya? Como un hecho habilitante para poseer, como un hecho habilitante para poseer. Y prueba de, o digo mejor dicho, fundamento de ello, está en los artículos 726, 727, 729, que utilizan la expresión apoderamiento. ¿Ah? Se pierde la posesión desde que otro se apodera de ella. ¿Ah? Si alguien se apodera violentamente de un inmueble no inscrito, el que tenía la posesión la pierde. Entonces, esa expresión apoderamiento deja abierta la posibilidad de que puede no hablarse propiamente de una ocupación como un modo de instalar al ocupante, por decirlo así, en una situación que le permita a posteriori adquirir el dominio de un inmueble por esta ocupación, digamos, deficiente, ¿ah? Una ocupación que tiene que está mal estructurada, ¿ah? Anómala, diría alguien por ahí, ¿ah? Una ocupación anómala. Bueno, pero los autores ahí hablan de apoderamiento. Entonces, si ocurre ese apoderamiento, podría darse entonces la situación que ese sujeto entrara en posesión, y al entrar en posesión sabemos que es una posesión irregular, ¿ah? Y esa posesión irregular le permitiese adquirir con el tiempo, en este caso posesión irregular, 10 años de un inmueble, el dominio por prescripción. Entonces, de algún modo podríamos decir que la ocupación está sirviendo de base para llegar en algún minuto a el registro. O sea, no la podríamos descartar absolutamente. El profesor Peñailillo agrega, él dice, no hay que complicarse tanto con la expresión apoderamiento, y él habla de la expresión simple instalación. La persona llega y se instala en un lugar. El problema es que en los hechos, ambas expresiones, apoderamiento o simple instalación, generan un límite muy fino en una cuestión de hecho, en una práctica, ¿ah? Que podría ser hoy día la toma, ¿cierto? Si yo digo que hay apoderamiento, si yo digo que hay una simple instalación, como la persona que llega y ocupa o se apodera de un inmueble, y lo distingo de una toma, no encontraría diferencia por una realidad de orden práctico. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre una toma, la simple instalación y el apoderamiento? Uno podría decir que ninguna. ¿Ah? Salvo que alguien llegara a decir el elemento subjetivo que por supuesto no está considerado en ninguna ley, en este caso estamos hablando nada más que de interpretación, como decir, es que en la toma la persona sabe que hay dominio ajeno de un particular, y el simple apoderamiento o simple instalación habría una especie como de desconocimiento de que existe un dueño, pero sería una interpretación absolutamente creada para esta situación de hecho. El punto es que los autores lo discuten precisamente, y uno podría armar una interpretación. Ya sabemos que los artículos 700 y siguientes tienen a lo largo de 100 años, de 120 años ya, interpretaciones absolutamente disímiles en el tiempo. Pero fíjense, el 726 dice,
Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya. Pero no especificó de qué, ¿se fijaron? No dijo que de una cosa mueble o de una cosa inmueble, simplemente dijo desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya. Bueno, los autores que están por la inscripción señalan, menos en los casos en que las leyes expresamente exceptúan, como diciendo, ahí está tratando de salvar a los inmuebles. No parece tan convincente el argumento. Ven el 729. Dice, si alguien pretendiendo ser dueño se apodera, nuevamente la expresión, ¿ve? Se apodera, violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde. Eso es, también es como una interpretación un poquito a contrario sensu, porque es decir, si alguien pretendiendo ser dueño efectivamente se apodera y se violenta clandestinamente del inmueble no inscrito, el que tenía la posesión la pierde. ¿Pero quién la adquiere? ¿El que se apodera? Podría ser una interpretación que dijera, que siguiera la línea, bueno, pero es que nadie se apodera para dejar en el vacío, en el limbo, a la propiedad. Se apodera precisamente para hacer la suya. Así que por eso dice que el que la tenía la pierde, pero entendiendo que el que se apodera la adquiere. Bueno, ¿por qué discutimos todas estas situaciones? Porque a lo largo de la jurisprudencia muchas veces esta situación se ha ido dando y por supuesto que los tribunales han tenido que resolver si en verdad estamos frente a la configuración real de un modo de adquirir el dominio o si en definitiva no queda más como una situación de hecho que en este caso el legislador no puede amparar y que la jurisprudencia, que en este caso el juez, no puede hacerse parte de ello. ¿No? Suele pasar que en estos casos siempre se va a producir o se va a colocar en la mesa, ustedes saben que la mesa del juicio es el término probatorio, ¿cierto? Se va a colocar ahí dentro del término probatorio cuáles fueron los elementos de convicción que acompañó cada parte. Seguramente nos vamos a encontrar con una inscripción conservatoria de alguna de las partes. Y esa va a pesar. Pero ¿qué va a estar en la balanza? La posesión material. ¿Cierto? Entonces, posesión material versus posesión inscrita. Y ahí, bueno, otro concepto que vamos a ver más adelante, que es este tema de las inscripciones de papel. Es decir, personas que logran tener una inscripción conservatoria respecto a un inmueble que jamás han ocupado. Entonces, la persona alega, llevo 30 años viviendo aquí, tengo un título generalmente defectuoso, por ejemplo, una escritura de cesión de derecho hereditario que se hizo por escritura privada, por ejemplo, que instaló a la persona allí, la instaló, pero resulta que nunca esa persona se dio cuenta o entendió que una venta de derecho hereditario, de acuerdo a 1801, inciso segundo, no puede ser por escritura privada. Tiene que ser por escritura pública. Pero así quedó y ahí se instaló y lleva viviendo 30 años. Y resulta que como eso nunca llegó a inscribirse a nombre de quien era el cesionario en ese contrato imperfecto, después heredó ese bien quedó heredado, pero a los continuadores del cedente, que se encontraron con una propiedad inscrita a su nombre respecto a la cual ellos no saben que existió esta cesión de derechos hereditarios por escritura privada, que por supuesto era nula, no tenía ningún efecto, pero hizo que esas personas entraran en una posesión material del terreno. Entonces tenemos a alguien con posesión inscrita, producto de la herencia, posesión efectiva, inscripciones, qué sé yo, y a otro que cree haber tenido, incluso a lo mejor de buena fe, una propiedad que nunca tuvo. Y bueno, y el conflicto se tendrá que resolver a nivel de la corte. Bueno, ahí tenemos entonces la secuencia de cómo una ocupación puede llegar también a redundar en una inscripción conservatoria. Partimos de la base, como reiterando un poco la idea, de que la ocupación por el 590 no puede, pero como la protección solo es el dominio y la posesión queda abierta, y nos vamos al 703, y el 703 nos abre la discusión en este sentido y podemos terminar, pues, inscribiendo. Que ese es el punto final a discutir.
¿Ah? Supongamos que efectivamente la persona se instala, se apodera, usando estos términos que usa el debate doctrinario. Para que lleguen a tener la posesión de eso, lo vamos a ver más tarde, ¿requieren inscripción conservatoria o no requieren inscripción conservatoria? Ahí van a surgir con mucha fuerza, por supuesto, las dos corrientes doctrinarias que existen, ¿cierto? La teoría de la posesión inscrita y la que defiende la teoría un poco más de realidad. La realidad es que no todos los bienes están inscritos y es posible que existan posesiones de inmuebles que no están inscritas. Bueno, es una realidad que después la explicamos, que el código incluso la conserva de inicio. ¿Ah? Sabemos que ya en el mensaje existía un propósito de lograr que posesión, dominio e inscripción se identificaran. Pero obviamente que no se logre, porque eso es un proceso paulatino. Pensemos en 1857. Recién se abre el registro, recién se empiezan a inscribir las propiedades, recién se empieza a dar aplicación. Por lo tanto, muchas propiedades pasaron muchos años sin inscribirse y algunas continuaron hasta el siglo XX. Bueno, y por lo tanto, por eso la nomenclatura del código siempre se basa posesión inscrita, posesión inscrita. Bueno, acá entonces esta distinción, este debate doctrinario más profundo, por supuesto que también va a presentarse. ¿Ah? Y algunos dirán, bueno, pero la simple instalación, la simple apoderamiento, ¿te da la posesión que te permite adquirir por prescripción adquisitiva? Algunos dirán, sí. ¿Por qué? Porque es el único modo de poder lograr que habilitar la prescripción que en su base inicial dice tiene que tener posesión, y la posesión de un inmueble tiene que ser a través de una inscripción. Para algunos, para otros la posesión material también es un elemento, ¿ah? Sobre todo si alguien alega posesión irregular. La posesión irregular podría perfectamente no tener uno de los requisitos de la posesión regular, y ese requisito podría ser precisamente no tener la inscripción. No tener la inscripción. Recuerden que ahí en el 702 señala buena fe, justo título, y si el título es traslatizo, dominio, la tradición, y si es un inmueble tiene que estar inscrito, pero puede faltar. Podría tener título y podría tener buena fe. ¿Sería posesión irregular? Sí, no necesitaría inscribir, a lo mejor, y por tanto podría a la larga alcanzar inscripción conservatoria. Bueno, son debates. Aquí a lo mejor hemos ido muy rápido en esta exposición, porque en el fondo es solo un recuerdo de aquella clase que ustedes vieron en curso de teoría de los bienes. En el curso de teoría de los bienes o de los bienes, que no me recuerdo en este minuto cómo la hemos denominado, parece que se llama de los bienes. Bueno, hay distintos nombres, ustedes saben, de derechos reales, de los bienes, teoría de los bienes, teoría del objeto. Bueno, cosas que no interesan ahora. Pero lo medular queda claro entonces que tenemos este primer modo de adquirir con todo su debate y su implicancia. El segundo de los modos de adquirir que tiene que ver y que nos va a conducir y que también necesitamos desarrollarlo un poquitito más de aquello que vimos la semana pasada, es la accesión. La accesión, que en este caso la accesión que nos importa es la accesión continua propiamente tal, y dentro de esta figura están las accesiones de inmueble a inmueble, que es relevante, pero que por una cuestión de orden de naturaleza podríamos decir que no es tan compleja. Aun cuando yo lo he dicho que el tema del cambio climático, que va desertificando todas las zonas lacustres, por ejemplo, la zona de los ríos, ha ido generando alteraciones en la cantidad de hectáreas de las que gozan los terrenos. Pero también hay una situación interesante en la accesión de mueble a inmueble. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, ahí hay un gran problema social de Chile. ¿Qué pasa si en un inmueble, las dos figuras que contiene la ley, en un inmueble se construye con materiales ajenos, o bien cuando se construye con materiales propios
pero dentro de suelo ajeno. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy día viven en un terreno que no les pertenece, pero han construido en ese terreno. ¿Mm? Gran tema, gran para los efectos, por supuesto, de lo que significa el tema de herencia, las comunidades hereditarias, la disposición de bienes, el derecho discutido por los otros herederos. Aquí la consulta siempre es, oiga, nosotros éramos 10 hermanos y resulta que vivimos 7 fuera de la propiedad y hay 3 que están viviendo, que se quedaron allí y no podemos vender porque ellos nos van. Además, ellos dicen que la tierra es de ellos porque ellos construyeron. Es decir, se genera lamentablemente, un conflicto producto de un bien que en algún minuto fue propiedad individual de un sujeto, pero al morir este pasa, obviamente, todo el caudal hereditario, pero ya bajo el prisma del derecho real de herencia, que ustedes saben que tiene, bueno, algunos todavía no han llegado allá, pero el objeto del derecho real de herencia es una universalidad jurídica. No son bienes concretos. Entonces, no es que del causante hacia sus herederos descendió un terreno, sino que el terreno es parte del caudal hereditario que constituye el objeto del derecho real de herencia que tienen los asignatarios de ese causante. Entonces, la situación, por supuesto que nuevamente no es para nada simple, no es para nada fácil de resolver. Y aquí es donde en terrenos que son de la sucesión, se construye con bienes propios. Complejo. ¿Por qué? Nosotros tenemos, supongamos, grafiquemos el terreno, ¿cierto? Este terreno forma parte de una herencia. Por lo tanto, no es una identificación directa de la herencia con el terreno, ¿ah? Salvo que a lo mejor nos ampararan un poco en la teoría ahí de don José Ramón Gutiérrez, que habla de la comunicabilidad entre la cuota que tiene el asignatario y el bien que integra la herencia. Pero salvo ese punto que podría ser una discusión, la lógica jurídica, porque en los hechos la teoría de José Ramón Gutiérrez tiene cierta adherencia importante. ¿Ya? Pero en el plano jurisprudencial uno siempre va hacia Leopoldo Urrutia, que dice que la herencia no es calificable de bien mueble o inmueble. Quedémonos mientras tanto con eso. Entonces, en este terreno, que es un terreno de la comunidad hereditaria, supongamos que esta comunidad tiene 6 herederos. Se supone entonces que los 6 herederos son dueños de los derechos sobre este terreno. Bueno, 2 de ellos, uno ha construido allí su casa. Estoy malo para dibujar casa. Es que antes hice una casa más sofisticada. Dejé mi casa más, la que era más simple. Esta ya tiene un pequeño mirador, es más sofisticada. Pero acá está la casa del hermano que era menos creativo. Bueno, aquí tenemos el hermano 1 y ahí tenemos el hermano 2. Sin embargo, tenemos a 4 hermanos afuera. Entonces, la verdad es que los 6 herederos son dueños completos, del paño completo, por decirlo así, en términos coloquiales. Sin embargo, hay 2 que construyeron. Estos 2 que han construido dentro del terreno, por supuesto que construyeron dentro de terreno ajeno. ¿Por qué? Porque el terreno no les pertenece, le pertenece a la comunidad. Y si seguimos esta tesis, precisamente Leopoldo Urrutia, los bienes son independientes del derecho. Lo que tienen los herederos es solo un derecho real de herencia sobre todos los bienes que compongan esa comunidad hereditaria, que podría ser este terreno, pero podría ser también un auto y podría ser también una silla que dejó el causante. ¿Bien? Bueno, ahora, suele la gente creer que porque ha construido en un terreno,
el terreno que está debajo de la propiedad les pertenece. En circunstancias que la ley habla totalmente de lo contrario. El dueño del terreno, que en este caso es la comunidad, se hace dueño de lo que accede al terreno. Por eso estamos en un tema de accesión, ¿cierto? De manera que aquí la inscripción conservatoria nunca se va a modificar porque todo lo que aumente el terreno, en este caso el aumento del terreno es un aumento de orden vertical, ¿cierto? Por la construcción, eso accede al dueño de lo principal. Y el dueño de lo principal es la comunidad. Ese es el dueño de lo principal. Y por lo tanto, siguiendo el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de manera que si la comunidad es dueña del terreno, por lo tanto será también dueña de lo que acceda a ella. Obviamente que hay un tema aquí que se pueden demandar los costos, los perjuicios, pero la propiedad está asignada por el legislador. Y ese es el gran problema de muchos chilenos. Lamentablemente en algunos casos chilenos de recursos más escasos. ¿Por qué? Porque hay un terreno y todos construyen ahí. A mí en alguna oportunidad me tocó ver una comunidad, eran 10 hermanos, y dentro de este terreno se construyeron 3 casas, pero eran 3 casas hechizas. Y por supuesto que los que estaban afuera decían, pero es que no los podemos echar. Los que estaban adentro dicen, sí, pero es que esto a mí me pertenece porque era de mi mamá. En fin. Y ese debate permanece allí hace mucho tiempo, sin que exista hasta la fecha una intención de dar una solución a este problema. Fíjense que lo hemos discutido otras veces. Es probable que la próxima constitución discuta el problema de la vivienda. Bueno, espero que se hagan cargo de esto. En Chile hay muchas personas que tienen 2 intereses que son absolutamente legítimos. Aquellos otros 4 herederos que tienen todo el derecho de decir, bueno, queremos que todo este terreno se venda y que se distribuya en 6 partes el resultado y se nos entregue a cada uno lo que nos corresponde. Eso es absolutamente legítimo. Y por otro lado está la situación de aquellos que construyeron dentro de un terreno que en parte les corresponde, pero no en su totalidad, pero que por una situación fáctica, que es decir, construyeron dentro del terreno, fuerzan la situación de permanencia. Entonces, ¿cuál es la resultante final? Que el problema no resuelto perjudica a los 6 herederos. A estos 2, porque nunca van a tener la certeza de ser dueños de algo, porque imagínense que uno de estos iniciara un juicio de partición. Tiene los medios, tiene los recursos, inicia un juicio de partición. Perfectamente todo esto se va a ir al remate. Se va a ir al remate. Entonces, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque no hay una solución legal. Y lamentablemente, la interpretación que existe hasta la actualidad es una interpretación que cede en beneficio del propietario de las cuotas. ¿Por qué? Porque cada uno es dueño de su cuota. Ese es un sistema, ya lo sabemos, de romanista, ¿ah? En el que efectivamente existe el concepto de dueños del todo, ¿ah? Y dueños de la cuota. No tiene esa posibilidad o mejor dicho, esa visión de la comunidad alemana o comunidad germana, donde no existe ese concepto de los dueños de la cuota, sino que simplemente existe una forma de propiedad diferente en que todos son dueños. ¿Ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí opera el principio de la mayoría. Entonces, el colectivo no queda amarrado a la decisión de uno, sino que habiendo mayoría se puede, por ejemplo, proceder a la venta del terreno. 5 o 4 están de acuerdo en vender, bueno, se vende el terreno y eso hace fluir. ¿Ah? Ahí sí que hay libre circulación de la riqueza. Con el sistema actual no hay libre circulación de la riqueza. Entonces,
Este tema, como les decía yo, no está resuelto por nuestro sistema y, y seguramente va a pasar mucho tiempo antes que se resuelva. Pero bueno, sería un gran apoyo que la próxima constitución se pronunciara sobre algunos aspectos. Dice el 669. Dice, el dueño del terreno en que otra persona sin su conocimiento hubiera edificado, plantado o sembrado tendrá el derecho de hacer suyo el edificio. ¿Ven? Entonces le da preferencia a qué? Al dueño de lo principal. El dueño de lo principal aquí es el dueño del terreno. Así que en ese caso es la comunidad hereditaria y no los que construyeron. Tendrá derecho a hacer suyo el edificio, plantación o cementera mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales. Pero, ¿de quién es siempre el derecho? Del dueño del terreno. ¿Ven? Que es obviamente porque el código parte de un concepto más proprietarista, un concepto en que el inmueble se torna siempre como objeto principal. Las construcciones que acceden dentro del inmueble van a tener siempre la categoría de bienes muebles. Por ahí en las noticias de esta semana salió, no sé si fue aquí, parece que fue en México, parece. Un caballero se llevó la mudanza y se llevó la casa completa. Se llevó la casa completa, así como una minga de ciudad. Cortó, parece, como todos los pedazos de la casa y armó una camioneta que iba y alguien le alcanzó a firmar un poquitito. Pero bueno, aquí eso no se va a dar porque, bueno, se podría dar si alguien retira la casa por pieza, y que yo lo he visto, lo vi porque vi la fotografía aquí en Chile, si no, no lo creería. Al desprenderse recobran su categoría de bienes muebles, así que no pasa absolutamente nada con el terreno. No tiene un efecto en el terreno el construir. La gente a veces dice, no, pero es que yo ya tengo una cosa construida, no me la pueden quitar. En verdad la ley no dice eso. La ley dice que el dueño de esa casa ya es el dueño del terreno. Quienes eran dueños del terreno se hacen dueños de la casa. ¿Habrá que indemnizar? Sí, habrá que indemnizar. Pero la propiedad no la pierde porque el propio legislador lo ampara con eso. Bueno, ahí tenemos entonces este modo. Y lo otro, lo final, les decía yo, aquí no va a haber ningún tipo de modificación en la inscripción conservatoria. La inscripción conservatoria, ¿y cuál es el problema en esto? La inscripción conservatoria no refleja los aumentos que experimente la propiedad. Por lo tanto, eso significa que podría tener el día de mañana un edificio allí de 20 pisos y la inscripción conservatoria seguiría mostrando exactamente lo mismo. No hay dentro de nuestro sistema registral una obligación que imponga la necesidad de dar cuenta de los aumentos que pudiera experimentar el terreno por circunstancias como esta, como por ejemplo el crecimiento vertical de la propiedad. Distinto es, si ustedes lo pueden recordar allí, que se pudiese producir una alteración porque se ha vendido de acuerdo a la cabida. El precio, cuando el precio se hace en base al número al metraje o a las hectáreas que constituyen realmente el terreno, es distinto, porque ahí va a tener que quedar individualizado dentro de la inscripción conservatoria las hectáreas que tiene el terreno. De lo contrario, la ley solo obliga a fijar los deslindes. El reglamento conservatorio, allí en el artículo 78, solo obliga a decir al norte, al sur, al este, oeste, sin decir cuánto, o sin obligar a colocar allí cuánto metraje significa eso. Ahora, seguramente en áreas que son más rurales, las hectáreas influyen, y si la compraventa se hace teniendo presente precisamente el número de hectáreas porque están vinculadas al precio, bueno,
seguramente la inscripción conservatoria lo va a contemplar. De lo contrario, si se vende como una especie de cuerpo cierto, eso no va a ocurrir. ¿Ah? Pero bueno, son cosas que hay que tener presente a la hora precisamente de entender estos, de este modo que estamos conversando. ¿Bien? Bueno, interesantes temas. Vamos a volver porque en algún minuto también vamos a revisar uno que otro fallo en relación con estos problemas que ha ido dando la propiedad. Bien. Bueno, cumplimos entonces con nuestra primer módulo. Ya en el segundo módulo entonces nos vamos a encontrar con nuestra hora taller. Recuerden que nuestra hora taller hoy día va a ser el examen de un instrumento público que hemos dado de tarea la semana pasada. ¿Ven? Así que bueno, a tomarse un tecito, tomar desayuno, levantarse, me imagino algunos. ¿Ah? El resto ya estamos funcionando desde temprano y nos vemos. Chao, chao.